Marina Barahona. Presente, Inge. Buenos días. Sí, es con todos. Iván Beltrán. Buen día, Inge. Buen día, compañeros. Jaime Caiza. Buenos días con todos, presente. Buenos días. Mario Cantuña. Presente, Inge. Buenos días con todos. Buenos días. Jorge Chiriboga. Presente, Inge. Buenos días con todos. Buenos días. Hugo Condolo. Presente, profe. Buen día con todos. Buen día. Espinel. Espinel, si estaba por ahí. Presente, Inge. Buenos días. Buen día. Ángel Guzmán. Presente, Inge. Buen día con todos. Buen día. Jimmy Herrera. Buenos días, presente, ingeniero. Buenos días. Edward Illesca. Presente, Inge. Muy buenos días con todos los compañeros. Buenos días. Edwin Machay. Presente, buenos días compañeros. Cristian Núñez. Buenos días, presente. Buen día. Patricio Paz. Juan Salazar. Presente, máster. Buenos días con todos. Buenos días. Jair Semblantes. Muy buenos días, presente. Buenos días. Y Eddie Jones. Ok. Bueno, chicos. Vamos a empezar. Tenemos un tema sumamente importante hoy. Tenemos que revisar un tema sumamente importante para las telecomunicaciones al día de hoy. Va a ser bastante interesante. Y además, sumamente práctico. Bien. Este tema creo que va a ser de bastante interés. Porque van a poner en práctica muchas cosas. Tanto las que ya hemos revisado anteriormente, como las que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la clase de esta semana se va a enfocar a hacer un análisis, estudio y cálculos relacionados con el establecimiento de un radioenlace de microondas. Un tema sumamente importante porque los radioenlaces de microondas son ampliamente utilizados en el sector de las telecomunicaciones, sobre todo por una serie de facilidades que brindan, tanto de instalación como de factibilidad de ejecución del enlace. Y además por la cantidad de información que también es posible enviar con buena calidad. Entonces, creo que es un tema sumamente importante. Y lo más interesante es que muchos de los conceptos que ya hemos visto anteriormente sobre la teoría de propagación y de uso de antenas, pues se va a poner en práctica con este tema de aquí. Entonces vamos a comenzar. Primero, a la primera hora nos vamos a dedicar a revisar una serie de fundamentos de la radiocomunicación por microondas. Vamos a revisar una serie de cálculos y de temas igual conceptuales, pero a la segunda hora vamos a realizar ya una actividad práctica, para lo cual yo les pedí que tuvieran listos sus grupos de trabajo, porque vamos a dividir la reunión de Zoom en salas de trabajo, para que ustedes trabajen en equipo. A partir de ahora vamos a trabajar así en equipo, para que se puedan apoyar entre sí, tanto en la realización de los ejercicios como en la actividad práctica que van a realizar. Entonces van a trabajar con esos equipos. ¿Ok? Bien. Primero revisemos cuáles son los objetivos de este encuentro, que son, en primer lugar, analizar los principios básicos de la radiocomunicación por microondas, calcular el presupuesto de ganancia y pérdidas de un enlace de microondas, revisar las principales técnicas de modulación empleadas en radiocomunicación por microondas. ¿Alguien me puede decir qué se considera radiocomunicación por microondas? ¿Por qué se le llama así? Tal vez porque utiliza espectros electromagnéticos. Bueno, sí, utiliza una gama de frecuencias dentro del espectro de radioeléctrico. ¿Pero qué gama es esa? ¿En qué orden de frecuencia están las microondas?
¿Alguien tiene idea? ¿Me puede decir? En el orden de los gigahertz. En el orden de los gigahercios. Desde los 500 megahercios hasta posiblemente los 300 gigahercios y en ocasiones más también. Entonces, fíjense que son frecuencias extremadamente altas, súper altas. De hecho, están en el espectro de las frecuencias súper altas, lo cual implica, y ustedes saben que hay una relación inversa entre la frecuencia y la longitud de onda, porque ya lo hemos visto en cálculos anteriores, implica que entonces tienen longitudes de ondas muy pequeñas, muy cortas. Precisamente por eso se denominan microondas, porque tienen longitudes de onda bastante cortas. Y al ser así, implica, y esta es una de las características de la radiocomunicación por microondas, requiere de antenas de relativamente poca dimensión. Esta es una de las características importantes de la radiocomunicación por microondas que vamos a revisar. Primero vamos a revisar un poquito, un repasito de cómo está conformado el espectro radioeléctrico. ¿Bien? Ustedes saben que el espectro radioeléctrico, de acuerdo a las normas internacionales establecidas por el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicación y la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tienen aprobada una serie de bandas de frecuencia que a su vez se dividen en subsecciones y cada banda tiene un nombre, tiene ciertos límites. Por ejemplo, tenemos las bandas de BLF, tenemos las bandas de LF, que son ya frecuencias bajas y muy bajas. Tenemos la gama de media frecuencia. Tenemos las gamas de frecuencias muy altas y súper altas, donde están las frecuencias que están en VHF y UHF, utilizadas normalmente para señales de televisión y radio. Y después vienen ya las gamas súper altas, ¿bien? Que son las gamas comprendidas desde los 500 MHz aproximadamente hasta los 300 GHz. Ahí es donde entran precisamente aquí, en esta gama de frecuencia, es donde entran precisamente las microondas. Bien, son frecuencias de radio, todavía incluso se consideran ondas de radio, pero de muy alta frecuencia. Entonces, esa es la parte que nos corresponde a nosotros analizar dentro del espectro radioeléctrico. Es importante saber esto porque estamos en un orden de frecuencia bastante alto. ¿Okay? Muchas veces el espectro radioeléctrico se tiende a manejar en representación de longitud de onda. Entonces, fíjense que en cuestiones de longitud de onda, las microondas se encuentran aquí comprendidas entre 10 a la 6 y 10 a la 9 en nanómetros. Más abajo están las ondas de radio y donde entran todas las señales de radio, televisión y comunicación móvil. También después, por encima ya de las microondas, entran las ondas electromagnéticas del espectro infrarrojo, y por encima de ello ya se encuentran otras ondas electromagnéticas que empiezan a comportarse ya no como ondas de radio, sino como ondas luminosas. ¿Okay? Entonces, tiende a representarse así el espectro radioeléctrico en función de longitud de onda, o en ocasiones también lo podemos encontrar así en algunas bibliografías, por ejemplo en el Tannenbaum, que yo le subí a ustedes en una carpeta compartida, un libro sumamente interesante que incluso se considera la Biblia de las redes de datos. Se tiende a representar el espectro radioeléctrico en función de las gamas de frecuencia. Observen dónde se encuentran las microondas, ¿ok? Están por encima de las bandas de frecuencias de UHF, ya pasan de los 500 MHz en adelante. Normalmente, las frecuencias típicas usadas para radiocomunicación por microondas van desde 1 GHz hasta los 20 GHz aproximadamente. Es una práctica común usar frecuencias en ese rango, aunque en ciertos casos podrían ir más allá, incluso hasta los 300 GHz. En cualquier caso, estamos en la banda de frecuencias SHF. Bien, tomen nota de eso en las bandas de frecuencias SHF, que son las súper altas frecuencias. Una característica importante del espectro radioeléctrico
Una característica importante del espectro radioeléctrico y que ustedes deben tomar en cuenta es que hasta aquí, o sea, desde los 10 a la 4 hercios hasta aproximadamente 10 a la 11 hercios, las ondas electromagnéticas se comportan como ondas de radio y se propagan por el espacio libre como ondas radioeléctricas. Ojo con eso. Sin embargo, si sigo aumentando en frecuencia, miren que ya primero superamos el espectro de la luz visible, porque aquí entre 10 a la 14 y 10 a la 16 aproximadamente está el espectro de la luz visible, y pasamos ya a una gama de frecuencias, que siguen siendo ondas electromagnéticas, pero que empiezan a comportarse como ondas luminosas. ¿Ok? Algunas no visibles, como las luces ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma. Entonces, y dentro de ese rango, por aquí cerca de entre 10 a la 14 y 10 a la 15, estamos aquí aproximadamente, ya las ondas electromagnéticas tienen una forma de onda de luz luminosa, y fíjense que es el rango de frecuencia que se utiliza para la comunicación por fibra óptica. ¿Bien? En ese rango de frecuencia se manejan las transmisiones por fibra óptica. Fuera de eso, ya por encima de ese rango, son ondas electromagnéticas que normalmente no se utilizan en telecomunicaciones. Podrían utilizarse, de hecho, en telecomunicaciones. ¿Ok? ¿Creen ustedes que sí podríamos utilizar estas frecuencias mucho más altas en radiocomunicaciones? ¿O en Las telecomunicaciones? antenas serían mucho más pequeñas. Mucho más pequeñas, pero además, por ser las frecuencias todavía más altas, podrían incluso propagarse mejor las señales. Pero ¿por qué no se utilizan esas frecuencias en telecomunicaciones? Porque ya son frecuencias ionizantes. Exacto, porque ya pueden ser incluso dañinas para las personas, para el ser humano. Bien, son frecuencias que primero son complejas de manejar desde el punto de vista tecnológico. Los equipos suelen ser costosos, los que ya manejan ya del rango de rayos X, rayos gamma y rayos ultravioleta suelen ser costosos, y además son señales electromagnéticas que pueden ya causar ciertos daños al ser humano. Entonces, por eso hay que tomarlo en cuenta. Esto quiero que le presten un poquito de atención, porque no sé si ustedes saben que se ha generado una polémica a nivel mundial con las redes 5G. De hecho, yo quiero después, cuando lleguemos a esos temas de ahí de telefonía, que se haga una investigación sobre eso, porque es un tema que ahorita está generando una polémica a nivel mundial. No sé si ustedes se enteraron de que incluso en ciertos países como en Inglaterra hicieron algunas destrucciones de torres de 5G, porque hay la supuesta concepción de que provocan ciertos daños al ser humano. Incluso hasta lo han querido vincular con los problemas del coronavirus. Entonces, es un tema bastante interesante que ahorita está en discusión, y sería bueno investigar qué pasa con las redes 5G. Bien. Entonces, como les decía, la radiocomunicación por microondas es un espectro bastante amplio que puede ir desde los 500 MHz hasta los 300 GHz o más. Bien, como tienen frecuencias muy altas, sus longitudes de ondas suelen ser pequeñas, y por eso se le tiende a denominar microondas. Entonces, déjame ver, hay un chat aquí. Ah, bueno, es otra cosa. Ok. Entonces, hay una cuestión que después también vamos a analizar aquí, que es la forma en que se utiliza la modulación en radiocomunicación por microondas. Hay dos formas típicas de usar la radiocomunicación por microondas. Una con modulación analógica, que se usa todavía y se usa en algunas medidas para ciertos tipos de transmisión, suele ser todavía eficiente, que es la modulación por FM, por frecuencia modulada. Y ya hay también sistemas de radioenlaces por microondas que utilizan modulación digital. Las que utilizan modulación digital fundamentalmente utilizan modulación PSK o QAM.
Entonces, nosotros, a la par de ver los principios de la radiocomunicación por microondas, también vamos a hacer algunos análisis de la modulación de FM y también al final vamos a revisar un poco sobre la modulación QAM, fundamentalmente la QAM, aunque también lo vamos a extender porque es aplicable igual a la modulación PSK. Bien, vamos a hablar algo de la PSK, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en la QAM. ¿Por qué? Porque se utiliza con bastante frecuencia en comunicación por microondas y también en comunicación satelital. Entonces nos vamos después a centrar un poco en la QAM, específicamente en la 8 QAM y en la 16 QAM. Bien, ¿cuáles son las ventajas de la radiocomunicación por microondas? ¿Alguien me puede decir algunas con sus palabras de sus experiencias? ¿Por qué es útil la radiocomunicación por microondas? A ver. Se instala en sitios muy alejados donde no se tiene cobertura de cobre ni de fibra óptica, en comunidades. Exacto. Desde el punto de vista de capacidad de transmisión y de velocidad de transmisión, la fibra óptica sería más aconsejable para una transmisión de telecomunicaciones. Sin embargo, no en todos los lugares se puede hacer un trazado de fibra óptica. Bien, porque se requieren canalizaciones subterráneas o aéreas, una de las dos, y hay ciertas áreas geográficas que no pueden ser cubiertas tan fácilmente con un trazado de fibra óptica. Ejemplo de ello son zonas montañosas, bien, donde usted tiene que enlazar comunidades de poblaciones en la que no es tan fácil enlazarlos por medios cableados, como usted dice, correcto. Por ejemplo, también en la Amazonía, donde hay ciertas regiones que están aisladas por situaciones geográficas selváticas, no es tan fácil ahí hacer trazados de fibra óptica. Bien, igual comunicaciones en poblaciones que, por ejemplo, se encuentran aisladas por grandes masas de agua, como el mar, lagos o ríos, entonces muchas veces no es tan factible hacer un tipo de comunicación cableada, por lo tanto, o guiada. Entonces, en ese sentido, la radiocomunicación por microondas entra a jugar un papel importante. Segundo, la forma de instalación de los sistemas de comunicación suelen ser simples. En muchos casos suelen ser bastante simples. Basta con instalar un equipo de transmisión y otro equipo de recepción en el extremo remoto, donde ocupan incluso pequeñas áreas de instalación. Normalmente no ocupan mucho espacio de instalación. Eso implica que se pueden ahorrar también costos en cuanto a concesiones de terreno, pagos de terreno, alquiler de terreno o compras de terreno para instalar esos equipos, porque son pequeñas áreas. Muchas veces incluso lo que se hace es arrendar espacios que ya tienen otras operadoras u otras empresas y en ese sentido se ahorra bastante dinero también. Por otra parte, como usan señales de bastante alta frecuencia, se pueden llevar grandes cantidades de información. Con una modulación adecuada y una multiplexación adecuada se pueden enviar muchos canales de información con grandes cantidades de información. Y por otro lado, requieren antenas relativamente pequeñas, ¿bien? Lo cual también facilita los procesos de instalación. Otra cosa, y es que estas señales de radiofrecuencias altas suelen propagarse con bastante facilidad en entornos de obstáculos y agua o montañas altas, lo cual también es un factor que contribuye a propagar buena cantidad de información con bastante efectividad. Y como les dije antes, se reducen también considerablemente las instalaciones subterráneas o aéreas, ¿bien? Para hacer tendidos de cables guiados. Esas son algunas de las ventajas que podríamos mencionar con relación a la radiocomunicación por microondas. Bien. Como les dije, una de las técnicas de modulación que se emplean
en la radiocomunicación por microondas y suelen seguirse empleando es la radiocomunicación por microondas con modulación de FM. El esquema que ustedes están viendo ahí es un esquema básico de lo que ocurre internamente dentro de un transmisor de radiocomunicación por microondas. Es un diagrama de bloque simplificado donde en términos generales están todos los bloques que participan en un transmisor de radiocomunicación por microondas. Entonces, nosotros tenemos una entrada de señal en banda base. Recuerden que una señal en banda base es una señal que todavía no ha recibido ninguna modulación. Entra a una red de preénfasis que lo que hace es elevar los niveles de esa señal en banda base para que puedan ser modulados a la frecuencia de FM en niveles de frecuencia intermedia que están en el orden de los megahercios. Aproximadamente entre 50 y 80 megahercios aproximadamente. Suele utilizarse una frecuencia típica aquí. Lo común es utilizar una frecuencia típica de frecuencia intermedia que está en el orden de los 70 megahercios. Bien, como ustedes pueden ver aquí, es una frecuencia no muy alta todavía, por eso se le denomina frecuencia intermedia, que se usa en la parte de modulación de FM. Eso se hace a través de un elemento que se denomina desviador de FM, que lo que hace es transportar esta señal que está en banda base a una señal portadora analógica que oscila a una frecuencia o se transmite a una frecuencia de aproximadamente 70 MHz. Luego pasa a este bloque de aquí. Es un convertidor ascendente. Que lo que hace es llevar esa señal que está en el orden de los megahercios a las frecuencias de las microondas que ya están alrededor de los gigahercios. Por ejemplo, 2 gigahercios o 2,5 gigahercios, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, estamos llevando aquí ya una frecuencia que está en el orden de las frecuencias intermedias a el orden de las frecuencias de los gigahercios. Para eso se utiliza un mezclador, bien, no un multiplicador. Aquí no conviene usar un multiplicador, sino un mezclador, una especie de sumador. Entonces, se logra esa frecuencia a través de aquí de un generador de microondas. ¿Cómo se logra un generador de microondas? Normalmente es un oscilador de cristal. Es un oscilador de cristal, por ejemplo, de 1.25 gigahercios, y con una serie de multiplicadores en cascada se logran elevar esa frecuencia al rango de las microondas, que puede estar desde los 2,5 hasta los 20 gigahercios aproximadamente. Entonces, esta señal se convierte al rango de frecuencias de microondas, pasa a un filtro pasabanda, y de ahí se incorpora una red combinadora de canales. Esto es una red combinadora de canales que no es otra cosa que un multiplexor. ¿Para qué? Porque yo puedo combinar varias señales de ese tipo, es decir, varios bloques de esto, para transmitir simultáneamente señales provenientes de diferentes fuentes por un mismo canal de transmisión. Para eso se utilizan las técnicas de multiplexación, que puede haber multiplexación por división de tiempo, multiplexación por división de frecuencia y multiplexación por división de longitud de onda. Fundamentalmente en radiocomunicación por microondas, las que se utilizan son por división de tiempo o por división en frecuencia. Las de división por longitud de onda fundamentalmente se utilizan para la transmisión por fibra óptica. Entonces, este es el esquema básico. Este es el esquema básico de un modulador de FM, de radiocomunicación por microondas. Esa señal ya se incorpora a la antena y se irradia en forma direccional hacia el extremo receptor. Entonces, en el bloque este que ustedes vieron algunas cuestiones interesantes, como la red de preénfasis, el desviador de FM y el elevador de frecuencias aquí, que están ya lo que hace es elevar al rango de microondas. Vamos a ver qué función tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, la red de preénfasis lo que hace es
producir precisamente un refuerzo en la señal de banda base. Bien, ¿para qué? Para que se module adecuadamente en el bloque de desviación de frecuencia intermedia y ese bloque pueda modular con eficiencia a la señal de banda base. Eso asegura también, además, una correcta relación señal a ruido en el espectro de frecuencias de banda base. Después tenemos el desviador de FM, que lo que hace es precisamente el proceso de modulación de la portadora de FI. Por lo general, oscilan en frecuencias que van desde los 60 a los 80 MHz. La frecuencia típica, como les dije hace un ratito, es de 70 MHz. Es lo típico. Casi siempre ese rango de frecuencia intermedia está en una portadora de 70 MHz. Claro que con sus bandas laterales asociadas, porque es una modulación de doble banda lateral. Después tenemos el desviador de FM, que a la salida del desviador de FM ya sale la señal modulada. Esa señal modulada se modula en frecuencia con un proceso de modulación de FM de bajo índice. El bajo índice oscila entre 0,5 y 1. ¿Para qué el bajo índice? Para producir una señal de salida de FM de banda estrecha, ¿ok? Que por lo general es de doble banda lateral. Por lo tanto, lo que vamos a tener ahí es la portadora de 70 MHz con sus dos bandas laterales asociadas, la banda lateral inferior y la banda lateral superior. Entonces, esa frecuencia intermedia y sus bandas laterales asociadas son las que después se convierten a la región de microondas, y lo hace precisamente el mezclador. Ese oscilador de microondas en conjunto con el filtro pasabandas. Y el oscilador de cristal, bien, que es de 125 MHz, está seguido por una serie de multiplicadores con un factor combinado de multiplicación de hasta 48. Por ejemplo, con ese factor de 48 podríamos obtener al final una frecuencia de 6 GHz, partiendo de una frecuencia de un oscilador de cristal de 125 MHz. Pues más o menos esa es la idea. Se logra con un oscilador de cristal y después con una cadena de multiplicadores, que el factor ya puede cambiar de acuerdo al diseño, se obtiene una frecuencia que está en el orden de los gigahercios. Aquí hay un ejemplo que es de 6 GHz, con un factor de 48 partiendo de un oscilador de cristal de 125 MHz. En el extremo receptor se obtiene algo muy parecido, pero a la inversa. Es decir, una antena recibe la señal de radiofrecuencia en el rango de las microondas. Después pasa a una red combinadora de canales, que no es otra cosa que un demultiplexor. ¿Para qué? Para separar cada una de las señales, porque no necesariamente tiene que venir una sola. Fíjate, este es solamente un canal de señal. Pueden venir varios canales simultáneamente. Imagínense una transmisión de radio donde yo puedo transmitir n número de canales. De acuerdo a los tipos de estándares de multiplexación que existen, pueden venir 24, 32 canales y muchos más también. En el orden de miles de canales también. Depende del estándar de multiplexación que se utilice. ¿Ok? Hay ciertas normas establecidas en Norteamérica y Europa donde se pueden combinar una buena cantidad de canales de radio o de voz o de datos. Entonces no es solamente un solo canal como se está mostrando aquí, sino muchos canales. Eso se hace adecuadamente con técnicas de multiplexación y demultiplexación. Entonces, esta red separadora de canales, que no es otra cosa que un demultiplexor, separa los canales y por cada canal se hace una operación como esta. Bien, igual la señal pasa por un filtro pasabanda, después vuelve a entrar a un generador de microondas, pero esta vez hace la operación inversa porque es una conversión descendente. Su función es bajar la señal que está en el rango de las microondas, bajarla al rango de las frecuencias intermedias, es decir, del orden de los gigahercios al orden de los megahercios. Bien, y aquí se hace el proceso inverso de la modulación, que es la demodulación o detección. Entonces, se detecta la información que está sobre la portadora. En este caso, como es una modulación de FM, hay que
extraer de la información de la frecuencia la información de la señal de banda base, y eso es lo que se logra aquí, obtener esa señal de banda base que inicialmente teníamos en el equipo transmisor, bajar la señal allá a los niveles de banda base, porque todavía tiene aquí amplitudes bastante altas, y finalmente tenemos ya la información. Esta es la información transmitida desde el equipo transmisor. Pues toda la operación inversa se genera aquí en el equipo receptor. Este es un esquema básico general, ¿no? Claro que puede haber algunas variantes de acuerdo a los tipos de equipos que se utilizan, pero en forma general son los bloques internos que poseen cualquier sistema de microondas con modulación de FM. Bien, una cuestión importante y que ustedes lo van a utilizar en la actividad práctica también posiblemente, si es que se requiere, son las repetidoras de microondas en FM. Resulta que para establecer un enlace de radiocomunicación por microondas se requiere línea de vista. Y ustedes saben que la línea de vista está limitada por ciertos factores, entre ellos la curvatura de la Tierra, la distancia entre el equipo de transmisión y el receptor, y también por obstáculos propios del terreno que se pueden presentar. Todo eso lo vamos a analizar a partir de una serie de cálculos. Entonces, una forma de salvar las pérdidas que se pueden generar o las obstrucciones geográficas que se pueden generar por las distancias es usar repetidoras. ¿Bien? Es una forma de salvar. No es la única forma, porque otra forma es elevar las alturas de las antenas. Elevando adecuadamente las alturas de las antenas o colocando los equipos de transmisión y recepción en los puntos más altos del terreno, se pueden salvar las condiciones geográficas y obtener distancias de comunicación más grandes. ¿Bien? Entonces, en los sistemas, esto en términos generales, no necesariamente tiene que ser así, pero por lo general, en sistemas con más de 40 millas de distancia entre el transmisor y el receptor, o cuando hay ciertas obstrucciones geográficas como montaña, árboles, etcétera, edificios, se requieren repetidoras para lograr que la trayectoria de transmisión siga teniendo todavía la línea de vista. Entonces, ¿una repetidora qué es? ¿Qué es una repetidora? ¿Alguien me puede decir con sus palabras? Una repetidora viene a ser un elemento, un equipo donde recibe la señal, amplifica y la vuelve a redireccionar al otro punto de comunicación. Exacto. La amplificación. Exacto. Es una señal, es un equipo que lo que hace es precisamente recibir y retransmitir esa señal. ¿Bien? La recibe, la reconforma para eliminar cualquier factor de pérdida que pudo haber en el primer enlace, y la vuelve a retransmitir hacia otra estación receptora. En términos generales, es un transmisor y un receptor que trabajan en conjunto, espalda con espalda, es decir, el uno recibe y el otro transmite en un solo punto. Dígame. ¿Puede ser esto también como tipos de saltos que se ejecuta desde la transmisión hacia la repetidora y de la repetidora a la recepción? Sí, eso es un salto de comunicación, precisamente, y de hecho ahí se calcula también algo que es la distancia de salto de comunicación. En realidad sí se le suele nombrar así también. Usted lo que tiene que colocar estos equipos de repetidoras en lugares estratégicamente apropiados. Por ejemplo, normalmente se hacen aquí en la sierra con bastante frecuencia por las condiciones geográficas propias montañosas que tiene toda la región andina. Entonces suelen colocarse repetidoras en ciertos puntos. Aquí tienen algunas torres de repetición en varios lugares. Por ejemplo, en el Pichincha, en el Atacazo puede ser. ¿Cómo se llama esta elevación que hay por acá abajo, por el sur? Que tienen unas torres de retransmisión también bastante importantes ahí. Bueno, hay varios puntos de repetición aquí en la sierra. ¿Ok? Entonces,
en términos generales, es un equipo de transmisión y recepción colocado espalda con espalda o en tándem, que lo que hace es recibir la señal, reconformarla y volverla a transmitir hacia el destino final. En este caso, otro receptor remoto que se encuentra en otra ubicación geográfica. De forma tal que la distancia, lo que se logra con esto es que la distancia de transmisión finalmente suele ser mucho más grande que lo que se puede hacer solamente con dos equipos de transmisión y recepción. Entonces, esa es la idea de las repetidoras. Usted tiene que valorar, al establecer un radioenlace, si se requiere o no la repetidora. Para eso tiene que primero, previamente, por eso se usa la simulación, verificar que exista la total línea de vista, o por lo menos la línea de vista con las condiciones óptimas de transmisión. Eso lo vamos a ver luego, porque hay que tomar en cuenta un factor que se denomina zona de Fresnel. Entonces, todo eso lo vamos a calcular también el día de hoy. Bien, entonces, para eso se utiliza las radios repetidoras de microondas. Ahora bien, hay otro aspecto importante aquí que normalmente se tiene en cuenta con los sistemas de microondas, y son los sistemas de redundancia. ¿Alguien ha escuchado sobre la redundancia en sistemas de microondas? Puede ser un sistema en paralelo o un sistema de backup donde puede tener caída un medio de transmisión y los retoman por otro lado. Ya. Las redundancias en los sistemas de microondas son instalaciones adicionales que se incorporan a un radioenlace de microondas. Por ejemplo, usted crea su enlace de microondas normal con un equipo de transmisión y equipo de recepción. Pero bajo ciertas condiciones que pueden ser incluso ya atmosféricas o sea, climáticas, atmosféricas, o incluso por refracciones propias que se producen en la transmisión, incluso puede estar afectada en diferentes épocas del año, podrían haber interrupciones que pueden ir desde los milisegundos, las horas y hasta días en algunos sistemas de radiocomunicación por microondas. ¿Ok? Eso se puede dar. Son desvanecimientos mayores a 40 dB que pueden causar una pérdida parcial o total en la señal recibida. Entonces, para ciertos radioenlaces de microondas se conciben instalaciones adicionales para que en caso de que esto suceda, automáticamente el enlace pase a un enlace de backup, por decirlo así de alguna manera, a un enlace redundante, y lo hace de forma automática, de forma tal que la comunicación se sigue estableciendo sin que haya ninguna pérdida. Esto normalmente, claro que esto tiene un costo, ¿no? Cada vez que se hace una cosa así, tiene un costo, pero en algunos radioenlaces eso se justifica, de acuerdo al volumen de información y a la importancia de la información que se está enviando. Por lo tanto, son aspectos que se tienen en cuenta en los sistemas de comunicación. En conclusión, a las redundancias en sistemas de microondas se le denominan, en términos ya más técnicos, técnicas de diversidad. Bien, técnicas de diversidad. Y existen varias técnicas de diversidad. Por ejemplo, la diversidad de frecuencia, la diversidad espacial, la diversidad híbrida, bien, y todas ellas las vamos a ver. Entonces, ¿en qué consiste el término diversidad? Y esto sería bueno que tomen nota por ahí, porque puede ser una preguntita de examen. La diversidad sugiere que hay más de una ruta de transmisión o método de transmisión disponible entre un transmisor y un receptor. Entonces, las técnicas de diversidad lo que pueden hacer es generar redundancia de ruta o de equipo, cualquiera de las dos o ambas a la vez. Y su función es aumentar el objetivo de confiabilidad del sistema, es decir, la disponibilidad. Eso significa que estaría mayor cantidad de porcentaje de tiempo disponible al sistema en cualquier época del año o durante cualquier tiempo del año.
Entonces, este tipo de confiabilidad se maneja en porcentajes, se maneja contabilizando los tiempos de interrupción que puede tener el sistema y la cantidad de minutos al año o horas que está funcionando el sistema sin interrupción. Tiende a monitorearse de esa manera. ¿Bien? Entonces, en base a la cantidad de minutos sin interrupción y en base a la cantidad de minutos de servicio que está funcionando el sistema, se establecen los porcentajes de confiabilidad. Y miren que pueden llegar incluso hasta el 99,999% de confiabilidad en algunos sistemas. Eso es lo que se pretende y eso es lo que garantiza una calidad de servicio sin interrupción. Entonces, para muchas aplicaciones donde los volúmenes de información y la cantidad de clientes que están conectados a esa información, pues sí se justifica. Imagínense un radioenlace para un banco de Pichincha entre dos ciudades por comunicación por microondas. O sea, para ellos sí se justifica establecer radioenlaces redundantes. ¿Por qué? Porque son miles de transacciones diarias en cuestiones monetarias que se realizan por ese radioenlace que desde el punto de vista económico sí se justifica. Y sí se justifica, por ejemplo, dar una calidad de servicio correcta sin interrupción a los usuarios. Entonces, hay varias técnicas de diversidad, como les dije hace un ratito. Una de ellas es la diversidad de frecuencia. ¿En qué consiste la diversidad de frecuencia? En transmitir dos portadoras de RF con dos frecuencias distintas. Entonces, lo que se hace es que en el equipo de transmisión, esos bloques que ya vimos hace un rato, se modulan dos señales de radiofrecuencias con la misma portadora de FI, pero con diferentes señales ya de radiofrecuencia. Y entonces, por el mismo canal de transmisión, se transmiten las dos portadoras con dos frecuencias distintas en el orden de la radiofrecuencia. Una frecuencia A y una frecuencia B. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que al transmitir por dos frecuencias, se supone que no necesariamente las dos tienen que sufrir desvanecimiento en igual medida cuando se transmiten por el espacio radioeléctrico. Entonces, si una sufre desvanecimiento por las propias condiciones climáticas, atmosféricas, etc., se supone que la otra no tiene por qué sufrir el mismo degradamiento en la misma magnitud. Bien, entonces en el extremo receptor se hace el proceso inverso. Se reciben las dos señales y mediante un circuito electrónico de conmutación y un detector de calidad, se decide cuál de las dos señales es la que pasa finalmente como señal entregada. Esto está aquí en un esquema. Mírenlo aquí. Si tienen alguna pregunta que hacer aquí, me lo dicen, ¿no? Tenemos una entrada de frecuencia intermedia. Luego, mediante un bloque de división de potencia, se divide la señal en dos partes. Una señal por el canal, una señal de frecuencia A por un determinado canal y una señal de frecuencia B. La frecuencia A no es igual a la frecuencia B. Tienen una cierta diferencia entre las dos. Pasan al transmisor de microondas, que ya vimos cuál es su estructura interna, y por acá también. Pasan a la red combinadora de canales. Este multiplexor lo que hace es enviar las dos señales por el mismo canal de transmisión. Bien, como lo hacen en muescas de tiempos distintas, pues no se mezclan las dos señales. Van por división de tiempo, van transmitiéndose en el espectro radioeléctrico sin que se mezcle una con otra. De forma tal que en el extremo receptor se reciben simultáneamente las dos señales. El demultiplexor o red separadora de canales las separa, bien, vienen dos señales con dos frecuencias, y aquí hay un detector de calidad. Ese es un circuito que su función es detectar cuál de las dos señales tiene un nivel de potencia más alta. Y la que decida que tiene el nivel de potencia más alta, le envía un pulso aquí a un conmutador electrónico de frecuencia intermedia para decidir cuál de ellas es la que pasa. O pasa la señal A o pasa la señal B.
y constantemente puede estar conmutando entre la una y la otra. Eso lo hace de forma automática y es transparente para el usuario final. Es decir, el usuario final nunca se entera de esto. ¿Ok? Simplemente entra a la una o la otra porque la información es la misma información, pero sino que viene con dos frecuencias distintas. Entonces, finalmente pasa aquí a la salida de frecuencia intermedia y el usuario recibe su señal sin que se entere de que estas cosas sucedieron. Bien, ¿cuál es la idea de todo esto? Que, como les dije, es poco probable, o se trabaja en base a probabilidades, de que las dos señales no sufren el mismo degradamiento en igual medida por las condiciones climáticas o atmosféricas, o por las mismas pérdidas de trayectoria que se pueden dar en un sistema de radiocomunicación. ¿Alguna pregunta ahí con esa parte? Un ejemplo práctico. Sí, no, esto se utiliza. De hecho, no vayan a pensar de que esto es... O sea, aquí lo que hace es que en el equipo de transmisión, el transmisor ya viene diseñado así, ¿bien? O se incorporan dos transmisores en un solo bloque de transmisión, en el que uno transmite con una frecuencia y el otro transmite con otra frecuencia. Mediante equipos electrónicos especiales, se transmiten las dos señales con dos frecuencias distintas. Estas son técnicas que se usan en ciertos equipos de transmisión. Claro, no lo tienen todos los equipos de transmisión. Los tienen los que tienen estos sistemas de redundancia. Por eso, al adquirir un equipo de transmisión o un equipo de recepción, usted tiene que en sus características técnicas de revisar si tienen incorporado redundancia interna. Porque para hacer esto hay que hacerlo con equipos electrónicos. Ojo con esto. Entonces, ellos en su electrónica tienen que tener estos sistemas creados. Ahora bien, al hacer esto o al adquirir un equipo con estas condiciones, el costo también aumenta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se están duplicando aquí aquí se está duplicando los canales de transmisión en frecuencia. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto sería viable o no viable? ¿O tiene alguna falla este sistema? Podría que ser que no tiene fallas porque nos está enviando dos señales distintas. Exacto. Mi pregunta es... Aquí lo que se están creando, y anótenlo por ahí como un tema importante. Aquí lo que se está creando son dos rutas eléctricas de transmisión. No rutas físicas, sino dos rutas eléctricas de transmisión, porque se está transmitiendo la señal por dos frecuencias distintas. Entonces, la cosa es que si una frecuencia se ve afectada o una señal se ve afectada a una frecuencia determinada, por las condiciones atmosféricas, por la intensa niebla, por la refracción propia de la atmósfera o lo que sea, la otra no tiene por qué sufrir el mismo degradamiento en la misma medida. Entonces, usted siempre recibe una de las dos señales con la calidad que se requiere por el usuario. Pero aquí hay un problema con esto. No sé si alguien puede detectar qué problema hay aquí. Tal vez el problema que si se llegara a dañar a físicamente alguna antena, las dos frecuencias no transmitirían. Bueno, aquí lógicamente no hay redundancia de antenas. Se transmite. Exacto. La antena. Ese puede ser una cuestión, pero hay otra peor que es. Dígame, ¿qué me iba a decir el otro compañero? Justamente era sobre la cuestión de las antenas, porque no maneja dos antenas y tiene el combinador de canales. Entonces, a partir de ahí ya se forma una sola vía para transmitir o para recibir, y ahí es donde podríamos tener inconvenientes. Bueno, déjame decirte que aunque hay una sola antena de transmisión y una sola antena de recepción, eléctricamente sí hay dos vías de comunicación. ¿Por qué? Porque una trayectoria eléctrica la establece una frecuencia y la otra frecuencia. Es decir, la señal va en teoría por dos rutas eléctricas diferentes. Y la red combinadora la tienen todos los sistemas, por cierto. Porque lo que hace en la red combinadora es que yo puedo enviar no solamente un canal de información de voz o de datos, sino que puedo enviar muchos canales. Como les dije, depende de los estándares. Hay estándares internacionales como los T1, los E1, etcétera, donde yo puedo enviar 24, 32, 1800 canales, 3600 canales simultáneamente, imagínense. No es que yo estoy enviando una sola señal de datos, sino muchos canales. Imagínense números telefónicos. Yo puedo enviar hasta 1800 números telefónicos.
o información de 1.800 abonados. Para eso se utiliza la red combinadora de canales. Es para enviar señales de muchas fuentes simultáneamente, con una multiplexación adecuada, que por lo general es multiplexación en división de tiempo. Ahora, hay un problema aquí que no me han dicho. Una consulta, Inge, disculpe que le corte. Lo que acaba de decir es por la multiplexación de división de tiempo por la diferente frecuencia que se le va a transmitir en el medio de comunicación. La otra parte es de que si nosotros se nos daña una antena, puede ser la transmisora o la receptora, automáticamente ya no puede transmitir ninguna de las dos frecuencias paralelas que se está transmitiendo. Entonces, esa fuera una de las causas que se nos dañaría una antena. Entonces ya no transmitiría o a su vez se venga a desalinear. Sí, bueno, eso sí es un factor que está presente en estos tipos de... Aquí partimos de un solo equipo de transmisión y un solo equipo de recepción. Si uno de los dos falla de manera eléctrica o fallas de equipo, lógicamente la comunicación se va a interrumpir. ¿Okay? Inge, ese tipo de transmisión sería de diversidad espacial, más no de multiplexación espacial. No, esta no es espacial, esta es de frecuencia. La espacial ya Por eso sería enfocado a diversidad espacial, o sea, todas las antenas transmiten la misma información. No, la espacial es cuando se utiliza más de una antena de transmisión o de recepción. Aquí se utiliza una sola antena. Aquí la diversidad es de frecuencias. ¿Por qué? Porque se utilizan dos frecuencias para transmitir una misma señal. Entonces, a ver, le voy a decir cuál es el problema que tiene este aquí. El problema que tiene este aquí es que aumenta el ancho de banda. O sea, al utilizar dos frecuencias para transmitir una misma señal, se aumenta el espectro de ancho de banda. Esto en términos de transmisión o optimización del uso del espacio radioeléctrico puede ser un problema. Porque fíjense que esto es solamente para transmitir la señal de un solo abonado. Imagínense 24, 32 o 1.800 abonados duplicando la frecuencia por cada uno de ellos. Entonces, aquí el problema que tiene esta es la optimización de ancho de banda. ¿Por qué? Porque se duplican las frecuencias. La espacial, que me estaba mencionando Cantuña ahora, es esto que viene ahora. Hay también la diversidad espacial, eso es correcto. Pero esta, en cambio, lo que hace es que la señal de radiofrecuencia se alimenta a dos o más antenas, físicamente separadas por una cantidad apreciable de longitudes de onda. Hay que tener en cuenta esta separación adecuada. Es un cálculo que se realiza para que las señales no se superpongan entre sí. Entonces, se deja un margen de separación de longitudes de onda y se transmite la misma señal por dos o más antenas diferentes. Entonces, lo que estamos duplicando aquí es antena, tanto en la parte de transmisión como en la parte de recepción. Hay varias formas de hacerlo. Hay cómo transmitir con dos antenas en la parte de transmisión y recibir con dos antenas en la parte de recepción. O hay cómo hacerlo con dos antenas en la parte de transmisión y con una sola antena en la parte de recepción. Hay varias técnicas de diversidad. Yo tengo por ahí después, vamos a ver si después hay tiempo, tengo otra presentación que se dedica exclusivamente a esta parte de diversidad. Bien, no la podemos mostrar ahora porque nos tomaría bastante tiempo. Pero hay varias formas de hacer estos arreglos de antenas. No es solamente una sola forma, sino hay varias formas. Entonces, la diversidad espacial lo que hace es crear varias rutas de transmisión y recepción, pero esta vez aumentando las antenas. Entonces, aquí un factor importante es, primero, la separación de longitudes de onda entre esas antenas. Y luego, que las distancias de los alimentadores del transmisor hasta cada una de las antenas tiene que ser un múltiplo de esa longitud de onda. Un múltiplo que se calcula. ¿Para qué? Para asegurar que cuando esas señales lleguen, que dos o más señales lleguen en la misma frecuencia a la entrada del receptor, lleguen en fase. Porque un aspecto importante en las transmisiones radioeléctricas es la interferencia. Si esa señal no llegan en fase, se genera interferencia. En cambio, si llegan en fase, se genera una función sumativa, es decir,
se suman las dos señales que llegan al mismo tiempo, se genera una señal con más intensidad y buena calidad. Entonces, lo que se trata es de que lleguen en fase y sean aditivas en la entrada de la antena receptora. Entonces, por aquí hay un diagrama, y esta es más o menos la idea de una diversidad espacial. Usted tiene un solo transmisor de microondas, que es todo este bloque de aquí, entra a la red combinadora de canales. Eso siempre va a existir porque lo que permiten esas redes de combinación de canales es mandar, como les dije, muchas fuentes de información. En términos de abonado, muchos abonados que están enviando aquí información o que se le está enviando información de voz, de datos, de televisión, de radio, de lo que sea. Son muchos canales de información que se están enviando simultáneamente. Y eso se transmite por 2 o más antenas. No necesariamente tienen que ser 2, pueden ser 2 o más. Y lo mismo puede ocurrir aquí en el extremo receptor. Por lo general, cuando se hace esto, y tomen nota de esto también, que les voy a decir algo importante aquí. Por lo general, cuando se hace este tipo de arreglos de diversidad espacial, se usa otro tipo de diversidad que se denomina diversidad de polarización. Anoten eso ahí. ¿Qué creen ustedes que sea la diversidad de polarización? La polaridad horizontal y vertical aplicada a esta diversidad espacial. Exactamente. En conjunto con la diversidad espacial, que consiste en transmitir y recibir por 2 o más antenas, se utiliza la diversidad de polarización. Significa que un par de antenas se polariza de manera vertical y la otra de manera horizontal. Recuerden que la polarización tiene que ver con la orientación del campo eléctrico, la dirección del vector de campo eléctrico con relación a la dirección de propagación de la onda, del eje de propagación de la onda. Si la dirección del vector de campo eléctrico va en la misma dirección que la onda electromagnética, la dirección de propagación de la onda electromagnética, se dice que está polarizado verticalmente. Si va de manera perpendicular, se dice que va polarizado de forma vertical. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Primero, como se transmite por 2 antenas, se crean 2 rutas de transmisión en la que no necesariamente las 2 tienen que ser afectadas de igual forma. Y además de eso, se tienden a combinar las polarizaciones. Por ejemplo, esta antena de aquí está polarizada horizontalmente con esta de aquí y esta de aquí con esta. De forma tal que se supone, bien, la teoría supone que no tienen que ser afectadas por igual y en la misma magnitud las 2 al mismo tiempo, de forma simultánea. Es decir, que si se afecta la una, no tiene necesariamente por qué afectarse la otra. De forma tal que yo puedo seguir recibiendo mi señal a pesar de que cualquiera de ellas pueda sufrir alguna afectación. No sé si les quedó claro esa parte. ¿Alguna pregunta ahí? Sí, está claro, Inge. Ahora, hay más de una ruta de transmisión con la diversidad espacial. Ahora, tiene un inconveniente también esto de aquí. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál creen ustedes que puede ser el inconveniente aquí? Las 2 antenas transmiten la misma información, Inge. Sí, esa es la idea. Transmitir lo mismo por 2 antenas. Pero ¿cuál es la idea de eso? O sea, ¿cuál es la deficiencia que podría darse aquí o la dificultad? El tema de la rapidez de transmisión. No, porque da lo mismo que sea una sola antena que sean 2, igual el sistema está concebido para la misma frecuencia de operación. Aquí el problema que se da es que al duplicar antenas y guías de onda, se eleva significativamente el costo. Es decir, esta técnica de diversidad espacial es mejor que la diversidad de frecuencia. En términos generales, mejor. ¿Por qué? Porque no duplica el ancho de banda. Aquí sí se optimiza el ancho de banda. Pero, en cambio, aumenta el costo.
Aumenta el costo porque suele ser más complicado aumentar en antenas y guías de onda que aumentar una tarjeta electrónica más o un circuito electrónico más dentro de un equipo. La diversidad de frecuencia trabaja con un modulador más de frecuencia, que eso electrónicamente se resuelve muy rápidamente. Aquí, en cambio, hay que hacer instalaciones y invertir en duplicar las antenas, tanto de transmisión como recepción. Pero desde el punto de vista de eficiencia, es más eficiente que la diversidad de frecuencia. Eso pueden tomar nota de eso. Bueno, y como les dije hace un rato, no les voy a dedicar mucho tiempo porque ya se los dije, en conjunto con la diversidad espacial también se utiliza otra forma de diversidad que es la diversidad de polarización. Consiste en que un par de antenas se polariza de manera horizontal y la otra se polariza de manera vertical. Bien. Entonces, la idea de esto es que las ondas electromagnéticas de distintas polarizaciones no necesariamente están sometidas a la misma degradación de transmisión. No tiene por qué ocurrir eso. Normalmente no ocurre, y entonces eso garantiza que una de las dos, como quiera que sea, va a llegar, de una manera o de otra. Y existe la diversidad híbrida. La diversidad híbrida es una combinación de las mejores soluciones de la diversidad de frecuencia con la diversidad espacial. Es decir, se tiende a hacer un híbrido entre la diversidad de frecuencia y la diversidad espacial. Y hay otra más, que la vamos a ver rapidito ahí, que es la diversidad cuádruple. Bien. La cuádruple, como la palabra misma lo indica, es usar los 4 tipos de diversidad en un solo sistema. Lógicamente, es la combinación más eficiente de todas, pero sin embargo, es la más costosa. Significa una carga económica bastante grande. Esto solamente se justifica en algún caso de transmisión donde la interrupción no es permitida bajo ningún concepto y los volúmenes de información o de transmisión son bastante grandes. Entonces, para poder hacer eso habría que tener una justificación desde el punto de vista económico. ¿Eh? Por ejemplo, como les dije, tal vez transacciones bancarias, transacciones entre empresas que producen bastante dinero, petroleras, etcétera, no sé, en la que para ellos una interrupción mínima de 1 segundo puede ser algo fatal. Entonces, en ese tipo de situaciones podría justificarse, pero lógicamente que el costo es significativo. ¿Bien? Porque hay que duplicar equipos, hay que duplicar antenas, hay que duplicar polarizaciones, etcétera, y eso implica costo. ¿Okay? Otra cosa más que tiene que ver con las redundancias en los sistemas de microondas es los arreglos por conmutación de protección. ¿Qué son arreglos de conmutación de protección? Bien, hay 2 tipos de arreglos de conmutación de protección en los sistemas de microondas. Esto ya se usan normalmente cuando las distancias suelen ser grandes. Cuando se requieren hacer transmisiones de microondas a grandes distancias, 100 millas o más, se suelen usar en ciertas instalaciones los arreglos de protección. ¿Qué son arreglos de protección? Bueno, son sistemas redundantes adicionales que se incorporan al sistema. Hay 2 formas de hacerlo. Uno se llama reserva continua y otro por diversidad. En términos generales, la reserva continua lo que hace es aumentar equipo redundante de transmisión. Es decir, aquí empieza a generarse ya la redundancia de equipo. Entonces, lo que hace es que cada canal funcional de radio tiene un canal de respaldo adicional dedicado o de reserva. Este tipo de reserva continua ofrece protección del 100% para cada canal funcional de radio. Observe más o menos cómo es la idea. Yo tengo una entrada DFI, tengo aquí un puente de inicio donde yo puedo dividir, una especie de splitter donde yo puedo dividir la señal por 2 rutas, 2 rutas de circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, por un lado, se va por un canal de transmisión que puede incluir transmisor, repetidoras y receptor. Y aquí transmisor, repetidoras y receptor. Luego viene un detector de calidad que analiza cuál de las señales
tiene la calidad más apropiada en nivel de ganancia y es la que deja pasar a través de un conmutador de frecuencia intermedia. ¿Alguien me puede decir qué ve de diferencia aquí con las técnicas de diversidad anteriores? ¿Qué notan de diferente con las técnicas anteriores de diversidad? Que tiene 2 repetidores. Ah, muy bien, muy bien. Que aquí no solamente es un equipo de transmisión y un repetidor, sino que esto abarca mucho más que un simple transmisor y un repetidor. Abarca distancias mucho más grandes en las que pueden estar incluidas de manera intermedia repetidoras. Entonces, las reservas continuas son instalaciones de mayor alcance que las técnicas de diversidad. Porque no es cuestión de un solo transmisor y un receptor entre 2 puntos, sino que aquí pueden involucrar más puntos de transmisión. Por un lado. Y por el otro lado, que se genera una doble equipamiento, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, esto ya es para salvar distancias más grandes en la que amerita tener todo esto instalado ahí. Entonces, la idea es que o funciona un canal o funciona el otro, pero uno de los dos va a funcionar, o el canal funcional o el canal de reserva, de forma tal que garantiza que no haya interrupción. Incluso se pueden dar fallas de equipos electrónicos aquí y seguir funcionando uno de los dos canales. No pasa nada. Bien. Por eso dice que da protección del 100% para cada canal funcional de radio. Hay otros arreglos de conmutación de protección que son los arreglos por diversidad. Son un poco menos eficientes que los de arreglos por conmutación de reserva continua. Entonces, aquí la cosa es que si 2 canales de radio fallan al mismo tiempo, se produce una interrupción del servicio. En cambio, aquí en los arreglos de diversidad, solamente atiende al primer canal que falle. Si el otro falla de manera simultánea, no lo respalda, solamente respalda al primer canal funcional que falle. Esa es la diferencia con el de reserva continua, que siempre tiene protección del 100%. ¿Okay? Entonces, el procedimiento es el mismo. Si uno de los 2 canales falla, pues entonces atiende con uno de los canales de reserva. Aquí hay un ejemplo de este sistema donde tenemos un canal, parecido al caso anterior, tenemos un canal de reserva, tenemos un segundo canal. Estos 2 canales, el 1 y el 2, son los canales funcionales, los que normalmente funcionan. O funciona por el uno o funciona por el otro. Uno de ellos que falle, pues entonces le da servicio al primer canal que falle y punto. Y hay un canal de reserva aquí abajo. Mejor dicho, de reserva no, auxiliar. Este es un canal de microondas de baja capacidad. Este canal de aquí es un canal de microondas de baja capacidad que se utiliza exclusivamente para cuestiones de mantenimiento. Entonces, la importancia o lo relevante aquí es que se puede dar un servicio de mantenimiento. Yo puedo detener estos equipos para darle mantenimiento y trabajar temporalmente con este canal de auxiliar de aquí. Sigo manteniendo la transmisión y puedo dar alguna función de mantenimiento acá. Esta es la importancia de estos sistemas. Lógicamente que estos sistemas son costosos. Para poder aplicar una cosa así, yo tengo que hacer un estudio estadístico de toda la transmisión, por ejemplo, en un periodo de 1 año, para ver si hay frecuentes desvanecimientos en todo el año. Y si los estudios estadísticos indican que el porcentaje histórico de desvanecimiento es grande, podría analizarse instalar un sistema así, porque lógicamente que eso implica costo. Ahora, a diferencia de los arreglos de diversidad que habíamos visto anteriormente, los arreglos por conmutación de protección no solamente compensan los desvanecimientos de radio por fallas de trayectoria eléctrica, sino también por fallas de equipo. Aquí la importancia de estos sistemas es que si se produce algo que ustedes me dijeron hace un rato, ¿qué pasa si se daña una antena? ¿Qué pasa si se daña un equipo de transmisión o de recepción? ¿Qué puede ocurrir también? Entonces tienen un sistema auxiliar, es decir, un sistema redundante. Es otro equipo de transmisión que está disponible. Entonces es poco probable que los dos fallen de manera simultánea.
Entonces, aquí se produce redundancia de equipo, no solamente de trayectoria, sino también de equipo. Esa es la ventaja de los arreglos por conmutación de protección, que dan redundancia de equipo, mientras que los otros, la diversidad de frecuencia y la espacial, solamente dan redundancia de trayectoria. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante de esas partes de ahí. Necesitamos ya entrar ahorita a la parte de cálculo. Y entonces vamos a analizar las cuestiones que se pueden dar de trayectoria. Algunas cosas aquí las vamos a pasar un poquito rápido porque ya las vimos. Las adelantamos incluso en las clases anteriores. Y esa era la importancia de haber visto esos temas ahí en las clases anteriores. Por ejemplo, las pérdidas de trayectoria, margen de desvanecimiento. Esto ya lo vimos anteriormente, ¿no? Estas son las características normales de la trayectoria en una radiocomunicación espacial. Recuerden que eso implica la trayectoria en línea directa más ondas que se reflejan tanto en el suelo como en la ionosfera. En términos generales, en cualquier radiocomunicación de microondas podrían eventualmente estar presentes las tres formas de propagación. Sin embargo, para ciertas frecuencias, algunas se consideran despreciables. Por ejemplo, en las frecuencias mayores de 30 a 50 MHz, ya estas ondas superficiales no se consideran, son despreciables, a menos, ojo con esto, a menos que las alturas de las antenas sean muy bajitas. Si son muy bajitas las alturas de las antenas, podría haber el efecto de las ondas superficiales o de las ondas que se propagan por la superficie terrestre. Por lo tanto, un aspecto importante aquí en la radiocomunicación por microondas es considerar una altura de las antenas apropiada para que estas componentes de ondas terrestres superficiales no afecten en la radiocomunicación por microondas. Y luego, como se va a transmitir ya a frecuencias en el orden de los gigahercios, el mayor porcentaje de energía transmitida se va a transmitir en línea recta, en línea de vista. Por lo tanto, las otras componentes de frecuencias podrían ya ser despreciables, pero sí hay que garantizar que las alturas de las antenas sea la apropiada. Bueno, en esa trayectoria se va a producir un fenómeno que se denomina desvanecimiento. ¿Alguien tiene idea de lo que es el desvanecimiento y por qué se produce? La degradación de la señal. Ya, ¿y por qué se produce? Por distancia. No es tanto por distancia. Tiene que ver más con las condiciones atmosféricas. Por ejemplo, el desvanecimiento puede estar provocado por la refracción atmosférica subnormal, puede estar provocado por densas nieblas, hay que tomar en cuenta la lluvia. Aquí, por ejemplo, en estas frecuencias tan altas, la intensa niebla, la lluvia o el granizo puede provocar afectaciones. No sé si ustedes se han fijado en las antenas de satélite cuando empieza a llover con mucho granizo que puede perderse la señal de satélite y les aparece en su televisor buscando satélites. ¿Sí o no? Eso debe haberles pasado a ustedes, bueno, los que tengan televisión por satélite. Eso normalmente pasa porque a esas frecuencias tan altas, algunas condiciones atmosféricas pueden provocar desvanecimiento en la señal. Entonces, un aspecto que normalmente se toma es el desvanecimiento, porque eso causa una desviación de la trayectoria geométrica de la señal. Hay varias formas de desvanecimiento. Por ejemplo, la interferencia entre uno o más rayos en la atmósfera. Y otras formas de desvanecimiento son las irregularidades en las variaciones de permitividad eléctrica con la altura. Otra cosa que puede provocar desvanecimiento también es la densidad del aire. La densidad del aire puede cambiar por la temperatura. Entonces, ustedes saben que mientras más calor exista, pues disminuye la densidad del aire. Entonces, hay regiones donde las densidades de aire son bastante altas porque hay masas de aire frío y otras masas de aire calientes también pueden alterar la densidad. Esas afectaciones por la densidad del aire también pueden en alguna medida cambiar la trayectoria. Son aspectos físicos ya de la propia transmisión que también hay que tomar en cuenta. Por eso hay que tomar en cuenta algunos presupuestos correctos de ganancia, donde se tomen en cuenta todos estos factores de pérdida. O sea, una forma de salvar esto
es hacer un cálculo correcto de los presupuestos de ganancia y pérdidas en el radioenlace. Bueno, ahora vamos a lo más importante aquí. Aquí lo más importante es la ganancia del sistema. Esto es un cálculo que ustedes van a realizar para los trabajos que van a hacer esta semana. Un cálculo bastante importante. Entonces, un parámetro sumamente clave es la ganancia de todo el sistema. Cuando hablamos de sistema, hablamos desde el equipo de transmisión, las pérdidas en el espacio libre y el equipo de recepción. En el equipo de transmisión y recepción están involucradas las ganancias de la antena, la potencia de transmisión, la potencia de recepción, que normalmente se le conoce como el umbral del receptor, y la potencia mínima de recepción. Entonces, la fórmula general para calcular la ganancia de un sistema de radio de microondas es esto que ustedes ven aquí. Pueden ir tomando nota ya. Ganancia del sistema es igual a P sub T menos C mínima, donde P sub T es la potencia de salida del transmisor expresada en dBm y C mínima es la potencia mínima de entrada al receptor para un determinado objetivo de confiabilidad. ¿Está claro ahí? ¿Ya lo tienen? ¿Sí o no? Sí, Inge. Ok. Bueno, para calcular la ganancia mínima del sistema, que es la diferencia entre la potencia de transmisión menos la potencia mínima requerida en el receptor, hay que hacer todo un presupuesto de pérdidas y ganancias involucradas en el sistema. Se calcula esto sumando todas las pérdidas y ganancias, donde las pérdidas se consideran en esta expresión con valor positivo, las ganancias con valor negativo, para que la ecuación tenga consistencia desde el punto de vista matemático. Aquí hay términos importantes, que es la ganancia de la antena de transmisión, que se representa como A sub T. La ganancia de la antena de recepción, que se expresa como A sub R. Esto lo habíamos visto en clases anteriores. Estos valores se expresan normalmente en dB. L sub P es la pérdida en trayectoria por el espacio libre. L sub F es la pérdida en alimentador de guías de onda, en dB, entre la red de distribución y la red combinadora de canales. Eso tiene que ver con las pérdidas provocadas por los cables de interconexión. L sub B es la pérdida total por acoplamiento o ramificación en los circuladores, filtros y red de distribución, entre la salida de un transmisor y la entrada de un receptor. FM, que ustedes ya lo conocen, es el margen de desvanecimiento, que ya lo hemos calculado anteriormente. Por eso les decía que ya muchos cálculos nosotros los tenemos claros cómo se realiza. Por lo tanto, no los vamos a repetir nuevamente. O sea, no lo vamos a explicar ahorita nuevamente, pero sí los vamos a utilizar en los cálculos ahora. En conclusión, la ganancia del sistema se resuelve con esta expresión que está aquí. Pueden tomar nota de ello. Esa es la esencia de todo lo que vamos a hacer a partir de ahora. Potencia de transmisión menos C mínima tiene que ser mayor o igual que el margen de desvanecimiento, más las pérdidas de propagación por el espacio libre, más las pérdidas por ramificación y alimentación, y le tengo que restar las ganancias de las antenas. Las ganancias se restan con valor negativo porque esto es un presupuesto de pérdida. Lo que se está analizando aquí es cuánta pérdida se va a producir, y en base a eso se establece el presupuesto de ganancia. Así que para que la ecuación tenga consistencia, las pérdidas van con valor positivo y las ganancias con valor negativo. Ese es un requisito de esta ecuación. Los valores aquí tienen que estar expresados, fíjense, y aquí puede haber una confusión, porque normalmente le enseñan a los estudiantes en los primeros niveles de telecomunicaciones que dB y dBm no se pueden sumar, con los dB y dB no se pueden sumar. Pero aquí para esta ecuación sí se pueden sumar, porque está basado en los principios matemáticos de las leyes logarítmicas,
y como estos son expresiones matemáticas llevadas a logaritmo, y es un presupuesto de ganancia, sí se pueden sumar dBm con dB aquí en esta ecuación. Bien, yo ya verifiqué eso, no hay ninguna inconsistencia y se hace en todos los presupuestos de ganancia. Por lo tanto, para que esta función pueda tener resultados correctos, las pérdidas y ganancias tienen que estar expresadas en dB o en dBm. Las pérdidas normalmente están en dBm y las ganancias de las antenas en dB. Esta tablita la tienen que manejar. Es una tablita de ejemplo con algunos parámetros por pérdidas de acoplamiento y ramificación para algunos tipos de cables de acoplamiento y guías de onda. Entonces, con esta tablita, ustedes van a tomar algunos datos para realizar algunos cálculos. ¿Ok? Aquí le dan, por ejemplo, algunos tipos de sistemas de acoplamiento, algunos tipos de ganancias de antena. Esto tiene que ver con los datos que le van a expresar en el problema. Entonces, esa tablita la tienen que tener para poder sacar ciertos datos de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí está el esquema de dónde están ubicadas cada una de esas pérdidas. Por ejemplo, la pérdida LSUP, que es la de propagación por el espacio libre, es precisamente la pérdida contemplada por la propagación de la onda electromagnética en el aire, en el espacio libre. Después tenemos esta L sub F, que tiene que ver con la ramificación aquí, que es la interconexión entre la antena con los equipos electrónicos como tal. Sí, esto es, por ejemplo, la conexión de la antena con los equipos de transmisión y la conexión de la antena con los equipos de recepción. Entonces, en esos cables o en esas formas de acoplamiento, que puede ser por cable o guías de onda, ya eso depende del sistema, se producen ciertas pérdidas aquí. En algunos casos serán por cables coaxiales y en otros casos serán por guías de onda. Pero igual va a haber una pérdida aquí. ¿Ok? Y esta pérdida L sub B, que tiene que ver ya propiamente interna en los equipos electrónicos, fundamentalmente en la red combinadora de canales. Son las pérdidas internas que se producen dentro de esos equipos electrónicos como tal. Luego tenemos aquí la potencia de la antena la ganancia de la antena de transmisión y la ganancia de la antena de recepción. Y otro aspecto que se calcula es aquí, la potencia máxima de transmisión, la potencia que necesita el amplificador de microondas y la potencia mínima requerida a la entrada del receptor de microondas. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, otro aspecto importante aquí es el umbral del receptor. ¿Alguien sabe lo que es el umbral del receptor? La sensibilidad de equipo. La sensibilidad, correcto. De hecho, es un parámetro que les van a pedir ahí en el radio móvil. Uno de los parámetros que hay que introducir ahí es la sensibilidad del receptor. Es la potencia mínima requerida a la entrada del receptor que garantice una señal de banda base útil. Bien, con las condiciones mínimas para que pueda ser recibida y transmitida como información dentro del equipo de recepción. Esa señal, ese umbral, depende de la potencia de ruido del receptor, que se calcula tomando en cuenta algunos aspectos. La potencia de ruido en telecomunicaciones se calcula como K por T por B. Bien. ¿Qué cosa es K? ¿Alguien sabe? Una constante dieléctrica. Es una constante, sí. Se denomina constante de Boltzmann. Bien, que tiene un valor establecido fijo. ¿T qué cosa es? La temperatura equivalente del ruido. La temperatura. La temperatura ambiente. Esto es temperatura expresada en Kelvin. En Kelvin. Ojo con esto. Y B es el ancho de banda. Entonces, N es la potencia de ruido expresada en vatios. K es la constante de Boltzmann. Pueden tomar nota ahí de cuánto es el valor. 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Y
T es la temperatura equivalente de ruido, pero tomada como referencia a temperatura ambiente, que es 290 Kelvin. Se va a considerar aquí temperatura ambiente como 290 Kelvin. Y el ancho de banda de ruido, que es expresado en hercios. Entonces, la fórmula para calcular esto, que normalmente, como las potencias de ruido son relativamente bajas o bastante bajas, tiende a expresarse en dBm. Para eso tengo que hallar la expresión 10 logaritmo de K por T por B con referencia a 1 miliwatt de potencia más 10 logaritmo del ancho de banda. Si se toma como referencia un ancho de banda de 1 hertz a una temperatura ambiente, esto me quedaría aquí 10 logaritmos de 1.38 por 10 a la menos 23 por 290 Kelvin, que es la temperatura ambiente, y con referencia a 1 miliwatt de potencia, y más 10 logaritmos de 1, lo cual me da menos 174 dB. Por lo general, llegamos a esta expresión que es la que se utiliza como referencia base para la potencia de ruido. Por lo tanto, para otro ancho de banda que no sea de 1 Hz, lo que se utiliza como referencia es menos 174 dBm, que se le suma 10 logaritmos del ancho de banda que ahora nos proporcionan de datos. ¿Ok? Entonces, la expresión que normalmente ya vamos a utilizar como expresión generalizada es esta de aquí. Menos 174 dBm más 10 logaritmos del ancho de banda. ¿Ok? Con eso podríamos calcular la potencia de ruido expresada en dBm. De ahí, nosotros podríamos calcular algunas cuestiones, como por ejemplo la relación portadora-ruido. Entonces, este ejemplo ilustra lo siguiente. Dice, calcular la potencia de ruido para un ancho de banda de ruido equivalente de 10 MHz. Utilizando la expresión anterior, sería menos 174 dBm, y ahora le aplicamos 10 logaritmos de 10 MHz. Habría que expresar esto en Hz. Por lo tanto, sería 10 por 10 a la 6 Hz. Lo cual me da menos 174 dBm más 60 dB y me produce menos 104 dBm. Esto tiene que terminar expresado en dBm. Ojo con esto. Ahora dice el ejemplo, si el requisito mínimo de portadora de ruido para un receptor con ancho de banda de ruido de 10 MHz es de 24 dB, entonces la potencia mínima de portadora recibida sería C sobre N más N, lo cual sería 24 dB más menos 104 dBm, lo cual nos produce menos 80 dB. Es decir, esto sería lo mínimo que yo podría garantizar recibir a la entrada del receptor para que a la final, a la salida del receptor, se obtenga una correcta relación portadora-ruido. De acuerdo a los requisitos que me están dando. Bueno, esto es un ejemplo que me están dando este requisito. Pues vamos a ver que hay ciertos requisitos ya establecidos. Bien. Por ejemplo, en el demodulador de FM se debe garantizar que haya un 17 dB de pérdida como mínimo. Ya lo vamos a ver en un ejemplo siguiente. El ejemplo continúa, dice, para una ganancia del sistema de 113.35 dB se necesitaría una potencia mínima de portadora de transmisión de 33.35 dBm. ¿Cómo se calculó eso? Bueno, si yo ya tengo la ganancia, que ahorita me la dan de datos, pero después nosotros la vamos a tener que calcular, y a mí me dan la ganancia, y tengo la potencia mínima requerida en el receptor, pues yo sé cuánto tengo que darle de potencia al transmisor para que se cumpla este nivel de ganancia determinado y que el receptor reciba la señal con el nivel adecuado. Entonces, otra forma de jugar con estas ecuaciones es buscar cuál es la potencia de transmisión mínima necesaria, expresada en este caso en dBm. Entonces, todos estos cálculos vamos a realizarlo como presupuesto de un radioenlace. La idea precisamente es que realicemos previamente estos cálculos para después probarlos en el simulador y ver qué se corresponde. Y van a ver que en gran medida sí se corresponde. Bien, un parámetro también importante aquí es la relación portadora-ruido, que se define como C sobre N. Es la relación
de la potencia de la portadora de banda ancha con sus bandas laterales asociadas. Entre la potencia de ruido de banda ancha. Entonces, es la relación entre la potencia de la portadora de banda ancha, tomando en cuenta sus bandas laterales asociadas. Recuerden que en la frecuencia intermedia habían bandas laterales asociadas también, dividido para la potencia de ruido de banda ancha en el receptor. Es una relación de señal a ruido de predetección. ¿Qué significa esto? Que está antes del demodulador. Porque después, a la salida del demodulador, hay otra relación que también se considera de señal a ruido, que es de postdetección. Entonces, no hay que confundir C sobre N con S sobre N. Esto también es relación señal a ruido, pero esta es la señal ya a la salida del demodulador. Entonces, en los términos de recepción, esto está antes del demodulador y la relación señal a ruido después del demodulador. Otro factor importante aquí es el factor de ruido e índice de ruido, bien, que se conoce como NF, noise, figura de ruido. Son cifras de mérito de calidad. Bien, esto tiene que ver y se utiliza más cuando se quiere analizar las pérdidas introducidas por los equipos electrónicos. Entonces, es una relación de relaciones, porque es la relación señal a ruido a la entrada con relación a la señal a ruido a la salida. Se puede y se expresa normalmente en dB. Cuando se expresa en dB no se le llama factor de ruido. Ojo, factor de ruido es cuando se calcula de manera absoluta, pero cuando se expresa en dB se le denomina índice de ruido. Es la misma relación, pero expresada en dB. Tomen nota de eso. Y se calcula de esta forma que está aquí. Por ejemplo, si yo tengo una cadena, aquí está representada como una cadena de amplificadores, ¿no? Pero pueden ser cualquier otro tipo de cadena de circuitos electrónicos, moduladores, demoduladores, multiplexores, etc. Cada circuito electrónico introduce un factor de ruido determinado. Entonces, si usted quiere calcular el factor de ruido total, desde la entrada hasta la salida, puede aplicar esta fórmula que está aquí, que es F1, es decir, sería el factor de 1 del circuito electrónico número 1, más F2 menos 1, nos estamos refiriendo al circuito electrónico número 2, dividido para su ganancia. Después el factor de ruido del circuito electrónico número 3 menos 1, dividido para el producto de la ganancia del circuito, de los dos circuitos que la anteceden, y así sucesivamente. Y si le quiere hallar el índice de ruido, pues a lo que le dé aquí, le aplica 10 logaritmos de ese valor que está aquí. Ahora, una cuestión importante, y tomen nota de eso que no está aquí. Cuando aplican esta fórmula, los factores de ruido tienen que estar en valor absoluto. ¿Anotaron eso? ¿Sí anotaron o no? Sí, Inge. ¿Ya qué significa que tienen que estar en valor absoluto? No puede haber valores negativos. No. Aquí se le refiere a valor absoluto que no pueden estar expresados en dB. Ustedes saben llevar de dB a valor absoluto, ¿no es cierto? Es decir, a valor numérico, no en dB, sino en valor numérico. Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí saben la fórmula para hacer eso, ¿no? Adimensional. Sí, en valor adimensional, correcto. Pero sí saben llevar de un valor numérico llevado a dB aplicado 10 logaritmos. Si lo quiere llevar a la inversa, aplicando la función inversa, que sería 10 elevado al valor en dB dividido para 10. Sí. A eso me refiero. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, ¿podrías dar un ejemplo, Inge, por favor? A ver, por ejemplo, ¿cómo convierto 30 dB? ¿Quién me dice cómo convierto 30 dB a valor absoluto? Sería igual a 10 elevado a la 3. 10 elevado a la 3. A la 3 no, a la 30 sobre 10. Eso, 30 sobre 10 o 0.3. Entonces, este cálculo te da un valor numérico. Si quieren, calcúlenlo ahí para que vean cuánto da.
1000. Pero lo que le quiero decir es que aquí en esta fórmula no puede usar los dB. Tiene que usar el valor numérico absoluto aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. En esa fórmula de aquí, no. Ahora, cuando te dé un valor numérico aquí, si lo quieres llevar a dB, le aplicas el 10 logaritmo de ese valor que te quedó ahí. ¿Para qué? Para obtener el índice de ruido. Esto se llama índice de ruido y este se llama factor de ruido. Es algo que se utiliza fundamentalmente en la parte ya de equipos electrónicos, tanto en el transmisor como en el receptor. Y se puede calcular también en función de la temperatura equivalente de ruido y la temperatura ambiente. Si tengo estos datos, podría calcularlo eventualmente de esta forma también. O lo hago por aquí o lo hago por acá. Depende de los datos que disponga. ¿De acuerdo? Bien, y por último, para ya empezar a revisar los ejercicios, los empezaremos a revisar hoy y los terminaremos mañana, porque mañana sí vamos a dedicarnos más a la parte práctica. Hay que calcular la zona de Fresnel. ¿Quién me dice lo que es la zona de Fresnel? Que hace una clase atrás me estuvieron hablando de ello. Dígame.